Buenos días, Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, en nombre de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico y en el de sus pastores, continuamos con la exposición de la palabra de Dios en el mensaje del denominado Sermón del Monte, en la parte referente a la oración, específicamente en el modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Comencemos con una pequeña oración. Acompáñenme. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, nos ponemos y presentamos delante de ti para escuchar con atención el mensaje que tú nos vas a dar a través de tu palabra. Amado Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a darnos esta enseñanza y quien dio su vida por la nuestra, acercándonos así al trono de la gracia para el perdón y remisión de nuestros pecados. Gracias, bendito Dios. Mis hermanos, el Sermón del Monte es la enseñanza de mayor trascendencia que ha recibido la humanidad desde que existe. Y fue dada por Jesús, quien es el Hijo de Dios. Solo Él podía enseñarnos y revelarnos lo que realmente los mandamientos y las escrituras nos enseñan. Y es así que Jesús comienza con la condición que debe presentar una persona que es súbdito, ciudadano, embajador del reino de los cielos. Y esta condición es la humildad, reflejada en la primera parte del Sermón del Monte. Bienaventurados, del hebreo Macarios, mejor traducido como dichosos, felices, los que son pobres de espíritu, que revela la condición de humildad, de quiebra espiritual que debemos tener para reconocer nuestra condición delante de nuestro Dios. Esta condición de necesidad que tenemos de Dios y de su perdón es la primera enseñanza del Sermón del Monte. Asimismo, Jesús continúa con una serie de características: los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, y enumera una serie de características que debe tener la persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y es así como Jesús nos enseña y nos revela el verdadero sentido de las Escrituras en varios aspectos fundamentales de nuestra vida, como lo es la ley, donde le da el verdadero sentido de los mandamientos, como por ejemplo, oísteis que os fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús está enseñándonos que el verdadero sentido del homicidio nace en el corazón al odiar, al enojarnos. Y que esta condición del corazón es la que
hace que incumplamos el mandamiento de no matarás. Y no, por cierto, el hecho llevado a cabo en sí. Por tanto, Jesús nos enseñó que es la condición del corazón lo importante aquí. Por eso es que las Escrituras bien nos dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es por esto que Jesús nos enseñó que no es lo exterior ni lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. ¿Y qué sale del corazón? Las envidias, los enojos, las mentiras. Esto es lo que sale del corazón y es lo que termina contaminando al hombre. Esto nos lo enseña Jesús en la parte referida a la ley. Y como parte cúlmine del Sermón del Monte, nos lleva a la oración. Y para la oración, que es parte fundamental de la vida del pueblo judío y ahora de nosotros los cristianos, Jesús nos enseña cómo hemos de presentarnos delante de este Dios magnífico, todopoderoso, quien gobierna su creación de manera soberana, haciendo lo que dispone en su sabia voluntad. ¿Cómo hemos de presentarnos delante de este Dios? Porque Jesús no está diciendo, acuérdate de orar. Eso es una condición inherente que debe estar presente, así como está presente el respirar. Cuando el pastor Jacobo hizo referencia a que orar se podría equiparar al respirar, hizo justicia, porque realmente nosotros no nos acordamos de respirar, porque si eso dependiera de nosotros, ya hubiésemos fallecido muchos. Esto es una condición inherente que si no respiras, mueres. En el ámbito espiritual, el que no ora se debilita hasta que se aparta del Dios viviente y muere. Por tanto, orar es una condición indispensable para la vida. Orar es mi comunión con Dios y en esa comunión con Dios es que su poder va a transformar mi vida hasta hacerme semejante a la de Jesucristo. Por esto, mis hermanos, que leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, aquí vemos el modelo de la oración y de cómo debemos presentarnos delante del Dios Altísimo, del Eterno, para estar en comunión con Él. No es de cualquier forma que nos hemos de presentar. Ya tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento que hacían referencia a cómo Dios dispuso que debía presentarse delante de Él en su presencia. Dios en el Antiguo Testamento nos enseña que Él dispuso su presencia estuviera en el arca y que la manera de acercarse a esta arca no era de cualquier forma, era a través de un procedimiento que Él había establecido y que se debía ser riguroso en seguir, a través de una vara hecha con ciertos materiales de maderas finas que se podía acceder a tocar el arca. Y de hecho hay un ejemplo en el cual no se siguió las instrucciones que Dios había dispuesto de cómo acercar el arca y con buenas intenciones un soldado llamado Pérez Usa, cuando vio que el arca se iba a caer, puso su mano para levantar el arca y en ese momento fue muerto. Porque no nos podemos presentar delante de nuestro Dios de cualquier manera. Él ha establecido unas normas para que podamos acceder al trono de la gracia. Él ha dispuesto una forma para poder acceder a su presencia. Y esta forma que Él ha dispuesto es, en primera instancia, en temor reverente, que el mismo Jesucristo nos da ejemplo y dice la Escritura acerca de esto. Y Jesucristo, en los días de su carne, a causa de su temor reverente, fue oído. Y Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Mas, sin embargo, ejemplo nos dejó, como nos recuerda el apóstol Pedro. Con temor reverente hemos de acercarnos ante la presencia de Dios. Y otra condición que establece Dios, que es el objeto y va a ser el centro del mensaje de la palabra de Dios del día de hoy, es el perdón. Así que, mis hermanos, nos vamos a disponer a escuchar la palabra de Dios en lo referente al perdón. Ya nuestro pastor Vladimir nos había ilustrado acerca de la enseñanza de la limosna, que por cierto, la palabra limosna para nosotros en el español no hace realmente la acepción correcta, el significado claro, no nos deja ver la implicación verdadera que tiene que ver esto. Y una mejor traducción sería hacer justicia, no la de los hombres, sino la de Dios. Es el ayudar a quien lo necesita, que era parte importante de la vida del judío y no menos importante de la vida cristiana, que muchos traducen como hacer el bien, hacer justicia a la viuda y al huérfano, ayudar, que es a lo que nos mueve Dios
para ser los embajadores del reino de los cielos, que no consiste, por cierto, en comida ni bebida, sino en la bondad y misericordia de Dios expresada en el amor hacia los demás. Es ese amor de Dios que es replicado en nosotros a la imagen de Cristo y nos lleva, nos insta, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe para hacer buenas obras. ¿Y cuáles buenas obras hemos de hacer? Las que dice la Escritura que Dios tiene preparada de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, ¿cómo es que nos hemos de presentar a la presencia de nuestro Dios Altísimo, de este Dios omnipotente? Y hacía esta pequeña reflexión. Si nosotros nos convocan a una entrevista de trabajo, tratamos de buscar la mejor gala, nos acomodamos físicamente para tener buena presencia y vamos con un respeto y una conducta tal para causar buena impresión. Pues si nosotros hacemos esto a los hombres, algo que hoy es y mañana ya no va a estar, si nosotros guardamos tanto cuidado, hemos de reflexionar cuánto más debemos hacer para presentarnos delante del supremo autor y consumador de nuestra vida. ¿Cómo no hemos de presentar delante de este ser supremo, el eterno, el altísimo? No es de cualquier manera que nos debemos presentar. Nos debemos presentar con temor reverente, como dicen los proverbios, y esto es el todo del hombre: teme a Jehová tu Dios. Esto es el todo del hombre. Con temor reverente nos hemos de presentar, sin exigencia ninguna. ¿En qué? En toda súplica y ruego, porque a Dios se le suplica y se le ruega, no se le exige, no se le demanda. Y Él ha establecido que así como Él nos perdonó para podernos acercar a su presencia, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. ¿Y cómo es esto? Vamos a la Escritura y la Escritura nos va a ilustrar sobre cómo luce esto. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo:
paga lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, esta parábola que Jesús nos enseña dice que el reino de Dios es semejante a, y nos narra la historia de un hombre que debía mucho. Tal vez para nosotros 10.000 talentos no entendamos lo que significa. Investigando, pude encontrar que 10.000 talentos para nosotros, si lo ponemos hoy en día, es equivalente a un dinero tal que podría ser el valor de un edificio entero, de un rascacielos. Y 100 denarios podrían equivaler hoy en día, si lo ponemos en valor, a lo que cuesta un picaporte de una puerta o una licuadora. Entonces, este hombre que le debía a su señor un edificio entero, el cual le fue perdonado por su señor porque le rogó, y este hombre malvado, como dijo su señor, no le pudo perdonar a un consiervo un picaporte o una licuadora, siendo que él le habían perdonado una enorme deuda. Pues esta condición es la que Dios establece a nosotros. Si Dios nos perdonó a nosotros, que éramos sus enemigos, para que nos pudiésemos acercar por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo al trono de la gracia, a su presencia, que es la paz y la felicidad y el gozo nunca antes experimentado por ningún ser humano. Si Dios, con su perdón de una deuda tan grande, nos las concede por medio del sacrificio de Jesucristo, si nosotros reconocemos que necesitamos el perdón, le pedimos perdón por medio de Jesucristo y Él nos perdona, pues ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una pequeñísima ofensa? Porque todo lo que ocurre aquí en la tierra, amigos y hermanos que me escuchan, es pequeño en comparación con la ofensa que nosotros le hemos hecho al Dios Altísimo, el cual es santo, puro, recto, y no tolera el pecado ni la maldad. Si Él, mediante el sacrificio de su Hijo Jesús, nos perdona de tal iniquidad que es digna de la muerte, porque ciertamente la paga del pecado es muerte, ¿cómo nosotros no hemos de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro enemigo,
Si Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Porque en comparación, lo que nos enseña Jesús aquí es que la deuda que nosotros tenemos con Dios es incalculable, más la deuda que los demás puedan tener con uno es perfectamente finita, perfectamente calculable. No tiene comparación. Esto nos lleva a un episodio que pasó con Jesús, el cual vamos a leer en Lucas capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, este hecho nos clarifica que ciertamente el perdón que Dios nos otorga nos debería impulsar en el agradecimiento a perdonar a nuestros hermanos. Por ese perdón que Dios me otorgó, yo debo estar tan agradecido de Dios por haber dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese agradecimiento me debe mover a perdonar cualquier ofensa de los demás, cualquiera, del tamaño que sea, pues comparada con mi transgresión a Dios, queda empequeñecida. Por tanto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es justamente el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pues ciertamente este amor que Dios tiene, que en la tierra no hay ningún símil, ningún semejante de este amor, es único, no ha sido visto en la humanidad. Este amor de Dios manifestado en la presencia de Jesús
en esta tierra, cumpliendo lo que dice, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Este amor de Dios, como se describe en las Escrituras, se nos presenta en Primera de Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, pues, ¿qué es el amor, hermanos? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca dejará de ser, mis hermanos. Este amor de Dios es el que nos capacita para poder perdonar. Y por cierto, esta palabra perdón en el español viene de una raíz latina de dos palabras. Un prefijo per, que significa cruzar, saltar, pasar por encima de, y donare, que significa donación, regalo. Esto solamente puede ocurrir en un corazón que ama. Esto no ocurre en un corazón que no tiene amor. Es por eso que esta palabra, perdón, que en su acepción del hebreo es salak, al igual que la palabra vará del hebreo, que es crear, son dos palabras que son inherentes a Dios, no las puede ejercer ningún ser humano ni ninguna criatura. Estos son acciones, verbos que se relacionan únicamente, son atribuidos únicamente a Dios. Dios es el único que puede crear, Dios es el único que puede perdonar. Y el amor de Dios es el que nos capacita para nosotros perdonar a los demás, condición que Dios exige para presentarnos delante del trono de la gracia. Para nosotros que pecamos, poder pedirle perdón a Dios, debemos nosotros estar en capacidad de perdonar a los demás. Y si esta condición no la podemos hacer porque la ofensa es de un nivel tan extraordinario que humanamente se hace difícil o imposible poder ejercer la acción del perdón, pues, hermanos, hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Podemos acudir a Jesús, que mediante el Espíritu del Altísimo nos va
a otorgar la capacidad de poder perdonar como Él nos perdonó. Así que, mis hermanos, el perdonar es fundamental para acceder a la presencia de Dios. Sin esta condición no vamos a poder acceder, porque ya Jesús nos los enseñó. El reino de los cielos es semejante a, y nos narra la historia de los dos deudores, concluyendo que como el deudor mayor no perdonó a su consiervo, su señor lo entregó en la cárcel hasta que pagara su deuda. De la misma manera, si nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos, amigos, prójimos, Dios no nos va a perdonar. Esto es una condición para presentarnos delante del trono de la gracia. En las Escrituras, mis hermanos, Jesús nos enseña, nos hace referencia a este aspecto del perdón para poder presentarnos delante de Dios, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta a que no, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra su hermano, contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Qué importante es el perdón, pieza fundamental del plan de redención para poder nosotros, que no lo merecíamos, acercarnos y reconciliarnos para nuestra restauración a la presencia del Dios Altísimo. Esto es, mis hermanos, la esencia del Evangelio. Estas buenas nuevas en las que Jesús, iniciando el ministerio, dijo, cumpliendo la profecía, cuando le dieron a leer en la sinagoga el libro de Isaías, capítulo 61. Y Jesús leyó en la sinagoga: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús así inicia su ministerio de 3 años, que va a culminar en la crucifixión y su resurrección, con las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado para perdonar nuestra rebelión, nuestra iniquidad y nuestro pecado mediante el sacrificio expiatorio de Jesús, al cual se le imputarían todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos perdonados por Dios. Si Dios ha hecho esto tan grande y maravilloso por nosotros, ¿quiénes pues hemos de ser nosotros para no hacerlo por nuestros hermanos? Y como dicen las Escrituras, si nosotros por causa
de que no podemos manejar por el nivel de la ofensa el perdón, pidámosle a Dios, porque esta es su voluntad, y dice, todo lo que pidan al Padre en su voluntad, Él lo dará. Pues es claro que si le pedimos a Dios ayuda, su auxilio para perdonar, Él nos lo va a dar, Él nos va a otorgar la capacidad de perdonar a nuestros hermanos. Porque esta condición es necesaria, es sine qua non para presentarnos delante del trono de la gracia. Por tanto, mis hermanos, en la oración del Padre Nuestro, que es un modelo, no es una regla mnemotécnica para ser repetida, ni esas palabras tienen magia alguna. Es un esquema, un modelo, el cual debemos seguir. Cómo presentarnos delante de Dios, reconociendo que Él gobierna sobre nosotros, que Él está en su trono en los cielos, en las alturas, sobre nuestras vidas, que Él es sobre nosotros. Reconociendo que de Él necesitamos el pan de cada día, porque si Él no lo da, no lo tendremos. Si Dios no da el pan de cada día, nosotros moriremos de hambre. Y estableciendo que nos perdone porque necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas para la restauración, haciendo lo mismo nosotros por nuestros semejantes. Dice, perdona, oh Dios, nuestras ofensas, nuestras deudas, así como que, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. De esta manera, mis hermanos, Jesús nos enseña el modelo de oración con la condición para presentarnos delante de nuestro Dios en el perdón que Él nos otorga a nosotros, que debe ser extendido de nosotros hacia los demás. No teniendo pues cuenta nosotros con ningún hermano, ni llevándole cuenta a nadie, como Dios, por cierto, no nos las lleva. De la misma manera que Cristo nos perdonó y dio su vida por nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Así que, mis hermanos, les invito a que esta reflexión se haga en sus corazones sobre el perdón, cómo nosotros debemos presentarnos delante de nuestro Dios cuando oremos, acordándonos de perdonar como Él nos perdonó. Damos pues a Dios las gracias por su enseñanza, por su palabra, por el mensaje de salvación en la persona de Jesucristo. Ciertamente en Jesucristo tenemos esperanza y, como dicen las Escrituras, abogado tenemos para con el Padre, supremo sacerdote que es Jesucristo, quien intercede por nosotros todo el tiempo, para que seamos perdonados de nuestras ofensas. Así también nosotros ejercitemos este perdón a los demás y amémonos los unos a los otros, así como Cristo amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos reconciliaste contigo a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesús, el cual diste sin escatimar, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su sacrificio fuimos nosotros reconciliados contigo para ser restaurados, para ser hechos a la imagen de tu Hijo, para que en nosotros que no teníamos derecho, accedamos a la vida eterna que tú das y a la paz y a la felicidad que solo en tu presencia podremos alcanzar.
Bendito seas, oh Dios altísimo, Dios soberano, que reina con rectitud y justicia en toda tu creación. Gracias, bendito Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.